Gracias y paz, hermanos. Estamos entrando en nuestro noveno día de nuestro ayuno, 21 días removiendo el velo. Espero que esté junto con nosotros. Ya estamos llegando casi a la mitad. Está pasando muy rápido, ¿verdad? Los días. Si usted no hace parte, lo invito. Lo invito a que pueda comenzar. Si todavía no comenzó, comience. Únase a nosotros por estos días caminando juntos, recibiendo revelación de la palabra del Señor al respecto de la gracia y al respecto de la ley, ¿verdad? Que nuestros ojos puedan ser abiertos con esta verdad tan importante que es la verdad del Evangelio. Por eso lo animo a juntarse a nosotros, unirse para juntos recibir revelación. Amén. Hoy en el noveno día estaremos hablando sobre el principio del representante, ¿verdad? Es interesante cómo muchos cristianos todavía desean vivir una vida de acuerdo a la antigua alianza o antiguo pacto, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Y por causa de eso, los cielos muchas veces parece que están cerrados sobre sus vidas. Los cielos parece que son de bronce sobre su vida, sobre sus cabezas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así sucedía en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto o antigua alianza. ¿Verdad? Los cielos estaban abiertos sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no podían cumplir la ley. La única manera de ser bendecido, la única manera de que los cielos estuvieran abiertos en el Antiguo Testamento a través de la ley, era obedeciendo toda la ley. Y la ley dice que si fallásemos en uno de los puntos de la ley, seríamos juzgados por la ley. Entonces no le quedaba alternativa, ¿verdad? A aquel que vivía por la ley a obedecer. Pero como dijimos anteriormente, eran 613 mandamientos que dentro de aquellos 10 que conocemos, ¿verdad? Y si fallase uno, ya estaba perdido, ¿verdad? Ya la maldición venía sobre él. Entonces, por causa de eso, los cielos eran de bronce, los cielos estaban cerrados. Pero hoy los cielos están abiertos sobre nuestras vidas. Hoy los cielos están abiertos sobre su vida. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. En verdad los cielos no están abiertos para nosotros, para mí, Luis, para usted. Los cielos están abiertos sobre Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué es que los cielos, podemos decir que los cielos están abiertos sobre nosotros también? Porque la Biblia dice que fuimos colocados allí en Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Verdad? En la cruz del Calvario hubo un gran cambio, un gran intercambio. ¿Verdad? Jesús tomó todo lo que era nuestro, las maldiciones, las consecuencias del pecado, y nos dio todo lo que era de Él, las bendiciones que el Padre le había dado, que el Padre tenía preparado, ¿verdad? Para su Hijo. Todas las bendiciones que estaban en Dios, que estaban en Cristo, están en nosotros, ¿verdad? O sobre nuestras vidas. Y todas aquellas maldiciones que estaban en nosotros, ahora Jesús las llevó sobre sí en la cruz del Calvario, lo que nosotros llamamos el intercambio de aquella cruz, ¿verdad? Y por causa de eso, entonces los cielos están abiertos sobre nosotros. Como dijimos, no por causa de nosotros en sí, sino por causa de Cristo. ¿Verdad? La Biblia dice que cuando Jesús fue a ser bautizado, los cielos se abrieron y una voz se escuchó del cielo que decía: He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Los cielos se abrieron sobre él. Dios se relaciona con nosotros con base al representante. Entonces hay algo importante en la Biblia que tiene que ver con la ley del representante. Dios se relaciona con nosotros a través de con base en la ley del representante. Usted puede decir, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? Hay un principio que Jesús dijo en su palabra, es: nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la única manera que nosotros podemos llegar al Padre, según la palabra, según Jesús, es a través de Él. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dice: yo soy uno de los caminos para ir al Padre. Él dice: yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Así como nosotros fuimos hechos pecadores,
¿verdad? No porque hubiésemos pecado, sino porque nuestro representante, el primer Adán, allí en el huerto del Edén, pecó. Una vez que nuestro representante, el representante del hombre, Adán, pecó, todos nosotros nacimos pecadores. Allí Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces el primer Adán fue nuestro representante y porque él desobedeció, la Biblia dice que nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero el segundo hombre, Jesús, porque él obedeció, nosotros fuimos hechos justos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es interesante saber que nosotros no nos hicimos pecadores a partir del momento que empezamos a pecar. ¿Verdad? Nosotros ya nacimos pecadores. Yo sé que a veces usted ve un bebé, una criatura chiquita, pequeña, ¿verdad? Algo tan lindo y dice, ay, qué lindo, tan inocente. Pero apenas el niño comienza a pararse solo o usted lo toma a veces en los brazos y las primeras palabras que salen de su boca es mío, no, no. Y le pega cachetada, le cincha el pelo. Nadie le enseñó, ¿verdad? ¿Y por qué es que hace eso? A pesar de parecer un angelito, comienza a mostrar su naturaleza, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, un árbol de mango. Un árbol de mango, él no se convierte en un árbol de mango cuando él comienza a dar fruto. Un árbol de mango comienza a dar fruto después del segundo o tercer año, más o menos. Pero antes de dar fruto, él ya era un árbol de mango. Cuando llega el tiempo de dar fruto, simplemente él manifiesta lo que él es, ¿verdad? Así somos nosotros. Nosotros, si fuésemos un árbol, una planta, diríamos que nosotros somos un árbol pecador, un árbol de pecados, ¿verdad? Y cuando llega el tiempo de dar frutos, simplemente manifestamos los frutos. ¿Por qué? Porque por causa del primer hombre, todos nosotros fuimos constituidos pecadores, dice la palabra. Pero gloria a Dios, porque mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado. Pero ¿cómo dice la palabra que él se hizo pecado si él no cometió nunca pecado? Fue tomando nuestros pecados, ¿verdad? Cuando él tomó todos nuestros pecados, él se hizo pecado para que nosotros podamos ser justos, ¿verdad? Él tomó todos nuestros pecados y nosotros fuimos justos. Él fue hecho pecado y nosotros fuimos hechos justos. Lo que le pertenecía a él, que era justo, ¿verdad? Pasó para nosotros allí en la cruz. Y lo que nos pertenecía a nosotros, que era el pecado, pasó para él, ¿verdad? A pesar de nunca haber pecado, la Biblia dice que por causa de nuestros pecados, él se hizo pecado. Y a pesar de nosotros nunca haber practicado justicia, por causa de su justicia, fuimos hechos justos, recibimos lo que era de él, ¿verdad? Y allí en la cruz, entonces, Jesús fue juzgado y recibió nuestro castigo. Entonces, cuando recibimos a Cristo como nuestra justicia, Dios nos bendice, ¿verdad? El Señor no merecía llegar a ser pecado y el Señor tampoco merecía morir por nuestros pecados. ¿Quién merecía morir? Éramos nosotros, pero Él decidió. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar esa condena. Alguien tenía que pagar el juicio. ¿Por qué? Porque Dios es justo, ¿verdad? Vemos un principio de representante allí en la Biblia que fue el caso de David y Goliat, ¿verdad? La Biblia nos muestra que un principio que Goliat desafía al ejército de Israel para pelear. Y él dice, bueno, manden un soldado, manden un guerrero, un soldado, y que luche conmigo. Si yo le gano, ustedes se vuelven nuestros esclavos, nuestros siervos.
Si ustedes nos ganan, nosotros nos volvemos esclavos de ustedes, siervos de ustedes. Y vemos entonces que David, al escuchar eso, él decide enfrentar a aquel gigante y él va en el nombre de Dios y él vence el gigante. Pero cuando David vence a aquel gigante, al gigante Goliat, David estaba representando al pueblo de Dios. O sea, no fue solamente la victoria de David, no fue solamente la victoria para David, sino que fue la victoria para todo el pueblo. Todo el pueblo recibió la victoria por causa de David, ¿verdad? Ese mismo principio también se aplicaba al sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote representaba al pueblo. El sumo sacerdote representaba al pueblo de Israel. Si el sumo sacerdote era bueno, el pueblo gozaba de bendiciones, ¿verdad? Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y si él no salía, si él moría allí dentro, ¿verdad? Si no era aceptado por Dios, el pueblo podía esperar un año de miseria, hambruna, hambre, ¿verdad? Necesidad, pestes, plagas, derrotas por los enemigos. Ellos sabían que le esperaba un año de crisis, ¿verdad? Un año difícil. Pero si el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y levantaba las manos, bendiciendo al pueblo de Israel, el pueblo se alegraba y saltaba de alegría y se enloquecían de alegría porque habían sido, el sumo sacerdote había sido aprobado por Dios y le esperaba un año de grandes bendiciones. Solo que el sumo sacerdote, dice la Biblia, que él envejecía. Y ahí el problema que corría es que tal vez el hijo del sumo sacerdote no quería ser sumo sacerdote. El hijo del sumo sacerdote no se portaba tan bien. El hijo del sumo sacerdote, él no tenía mucho corazón para las cosas de Dios y no quería saber mucho. Estoy aquí porque me tocó. Era sucesión, ¿verdad? Normalmente lo que tenía que ver con los levitas, los sacerdotes, pasaba de padre a hijos. Entonces el hijo del sumo sacerdote podría ser un medio corrupto. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel, ¿verdad? Estaban siempre con miedo que el próximo sumo sacerdote podía ser rechazado por Dios. Y si el sumo sacerdote era rechazado, ¿verdad? Ellos estaban todos fritos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios hizo una nueva alianza y en esa nueva alianza ese nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote de este nuevo pacto no envejece y no muere. Él ya murió una única vez allí en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y está vivo hoy por siempre y eternamente. Y ese sumo sacerdote es aprobado por Dios. Por eso podemos tener confianza, ¿verdad? Podemos tener confianza de que nuestro representante es aprobado por Dios. Otro de los puntos también es la justicia y el amor, ¿verdad? Dios no tiene otra, yo sé que suena un poco pesado tal vez esta expresión, pero es la verdad, entienda bien el significado, ¿verdad? Hoy Dios no tiene otra alternativa que perdonarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pues decir, la Biblia dice que Dios es bueno, pero Dios no perdona por nuestra bondad, ¿verdad? Dios es misericordioso, pero Él tampoco perdona con base en la misericordia, ¿verdad? Dios te perdona con base a su fidelidad y a su rectitud, porque Él hizo un pacto, ¿verdad? Dijimos en las otras ministraciones anteriores que el pacto no podía ser roto, ¿verdad? El pacto era solamente era destruido, roto, cuando una de las partes moría. Pero la Biblia dice que este pacto, el nuevo pacto, fue hecho entre Dios Padre y Dios Hijo. O sea, es eterno, ¿verdad? Y por causa de ese pacto es que Dios, ¿verdad? Que nos perdona, es que Dios nos hace justo, es que Dios nos bendice, es que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Por causa del pacto. Dios podría relacionarse con nosotros con base a la misericordia. El problema es que Él no es moralmente obligado
a tener misericordia de nadie. Eso dice allí en Romanos 9:15, ¿verdad? Un día Él puede decir, bueno, basta, me cansaron, se terminó, los voy a condenar. ¿Por qué? Porque Él no tenía obligación de hacer misericordia con nosotros, ¿verdad? Y es un hecho que un día la misericordia de Dios va a finalizar y Dios vendrá a la tierra para traer juicio, ¿verdad? Cristo vendrá, volverá nuevamente a este mundo. Ya no será más para tener misericordia ni para anunciar las buenas nuevas. Será para juzgar a las naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es justo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Como Dios no quería que nosotros viviéramos de una manera insegura, ¿verdad? Que era lo que sucedía allí en el antiguo pacto, ¿verdad? Las personas tenían miedo si el nuevo sumo sacerdote iría a ser tan bueno como su padre o se iría a fallar. Entonces Dios nos hace parte de un nuevo pacto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? En este nuevo pacto, como dijimos, Dios no se basa en su misericordia, sino que Él se basa en su justicia, Él es justo. Ahí usted puede pensar, bueno, pero ¿cómo? No entiendo. Supongamos que un hermano me roba, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo y entra a mi casa y me roba, ¿verdad? Me roba algo valioso que puede ir preso, pero yo, usando de mi misericordia, decido perdonar al hermano. Digo, tal, lo perdono. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para juzgar? Si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Y decido perdonarlo, ¿verdad? Y queda libre. Pero no sucede lo mismo si él es llevado a un juez. Si él es llevado a un juez, el juez no puede simplemente decir, mirá, te perdono, sé que sos sincero, te entiendo. El juez, porque es justo, él tiene que juzgar la causa, ¿verdad? Y este hermano va a ir preso. ¿Por qué? Porque cometió un delito. Eso es justicia, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Dios tenía que hacer justicia. Dios tenía que hacer lo que Él dijo que tenía que hacer, que el salario de la muerte, la paga de la muerte, del pecado era la muerte, que el salario del pecado era la muerte. Entonces la muerte vendría sobre nosotros, pero Jesús tomó nuestro lugar y Él llevó lo que nos pertenecía a nosotros, ¿verdad? Entonces allí en la cruz, cada atributo del Señor es glorificado, ¿verdad? Allí en la cruz dice la Biblia que el amor, ¿verdad? Que el amor se encontró con la justicia. Cristo es la viva expresión del amor y la viva expresión de la justicia, ¿verdad? La justicia del Padre se encontró con el amor de Cristo, ¿verdad? Allí en la cruz, la palabra de Dios dice que la justicia y el amor se besaron en el Calvario, ¿verdad? Y por causa de eso, Dios no puede imputar justicia más sobre nosotros, porque su justicia fue imputada sobre Cristo. Hoy Dios nos perdona porque Él es justo y no puede elegir ser justo o no. Él es justo, ¿verdad? Él debe ser siempre justo. Y esto trae seguridad para nuestra alma. Él es fiel y justo, dice la Biblia, para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, si tu pecado ya ha sido castigado a la cruz en Jesús, Dios es justo al declararte perdonado y justo. Si tu enfermedad ya fue llevada a la cruz, entonces Dios simplemente está sanándote. Esta es la base del nuevo pacto, ¿verdad? Esta es la base del nuevo pacto. Dios es justo y el que justifica a los que tienen fe en Jesús, dice Romanos 3.26, perdón, Romanos 3.26 dice así, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. La Biblia dice que la ley fue dada por Moisés 1500 años antes de Cristo, pero 1500 años después, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la verdad presente es la nueva
alianza. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un día bendecido. Nos encontramos mañana con un capítulo más de este libro 21 días removiendo el velo. Bendiciones, hasta mañana. Que pasen bien. Chao, chao.